Bueno, estamos viviendo un momento histórico. Yo pienso que la humanidad, en medio de tanta información, ahorita con todo el boom de lo que llamamos inteligencia artificial, yo creo que no habíamos tenido tanto acceso a información, nunca antes como en estos tiempos, pero sin embargo yo puedo notar que a pesar de que hay tanta información, hay una inteligencia que habita dentro de nosotros, a la cual es muy importante acceder y prácticas como la respiración, el movimiento, la danza, pues definitivamente creo que en estos momentos toman un lugar muy relevante e importante, primero para la salud mental de la población y segundo para entender cómo nuestro sistema, ante tanta estimulación, ante tanta información, ¿dónde estoy yo ante todo eso? ¿No? ¿Quién soy yo? Entonces, yo, que soy una persona dedicada a la danza, muy interesada en la inteligencia corporal y en lo que quiero introducir, que es el inicio de estos episodios, de estas conversaciones, de estos encuentros, que es la inteligencia acuática. Y para dar inicio a este concepto, que más que un concepto es una encarnación de nosotros mismos, de la inteligencia que habita dentro de nuestro cuerpo, pues quiero darle la bienvenida a Annette Bentancur, una odontóloga, científico, investigadora también del cuerpo, que además he tenido el gusto de ser su alumna en una certificación que hice sobre respiración neuroepigenética y además también fue mentora y acompañante en un programa que se llama Emprender desde el Ser. Ahí tuve el honor de poder conocer a Net y de entender uno lo que vamos a compartir, pero de entender uno cómo su investigación en este momento pues realmente forma parte de una corriente de personas que estamos tratando de poder ofrecer un conocimiento sobre el cuerpo desde una aproximación que no es el fitness, sino que tiene que ver más con la somática. Entonces, Annette, bienvenida a este primer episodio de Inteligencia Acuática. Estoy muy emocionada de tenerte en este espacio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y si nos puedes hablar un poquito de ti para que la gente conozca un poco más quién es Annette y por qué Annette, yo digo, yo la llamo a ella la reina de la fascia, y yo vamos a entender qué es la fascia, pero ella es una persona que maneja una aproximación al cuerpo muy especial y por eso la tengo invitada el día de hoy. Wow, qué honor debutar en tu primer episodio y hablando de algo que a mí me toca mucho el corazón, que es a través de tus palabras, la inteligencia acuática que habita en el cuerpo. Porque un poquito de mí, obviamente profesión dental, todos sabemos la postura de un dentista no es la más adecuada, no es la más bonita, no está en un entorno demasiado disfrutable, sabroso, más bien un entorno que a muchos le despierta los miedos más primordiales, ¿verdad? El espacio tan íntimo que es la boca, el dolor que usualmente una muela con problemas tiene. Y el dentista tiende a tener una postura un poco contraída, colapsada y un poco desubicada del centro, del eje. Entonces, con los años de ser dentista, yo me daba cuenta que para yo lograr ser dentista disfrutándolo, porque no me gustaba, yo optaba por tener posturas muy abiertas, muy expandidas, muy simétricas. Ponía a mi paciente muy bajito, yo abría mis piernas y trabajaba con mis hombros bien abajo, mis manitas con una fluidez muy ligera, muy liviana. Y me empezaba a dar cuenta la habilidad de proceso meditativo que empezaba yo a lograr en un sillón dental donde todo es ansiedad, todo es rápido y empecé a darme cuenta que existía en el cuerpo un atajo a través de la postura al sistema nervioso. Y el sistema nervioso de la relajación, el sistema nervioso que como bioquímica y científica ya sabemos los nombres, el parasimpático, que obviamente el nervio vago es el jefe, y yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? No lo entendía muy bien porque también tenía la habilidad de dormir a mis pacientes, los tocaba en ciertos lugares y mis pacientes se dormían y yo trabajaba más tranquilita. Con los años
atravesando temas emocionales personales, me pasaba mucho tiempo estirando y estirando una cadera a la vez. Entonces, abriendo lo que hoy puedo reconocer que es el músculo psoas, que tiene mucha inervación y mucho amortiguador de este tejido conectivo acuoso, que es un semiconductor eléctrico, que hoy le llamamos fascia. Y por pasarme horas estirando, más las horas en el consultorio posturándome bien y elongándome, de repente empezaban corrientes eléctricas por adentro de mí que me organizaban mi mente, me organizaban mis emociones, me daban información de memorias que habían quedado en el olvido, enquistadas en este archivo que hoy sabemos que es el tejido conectivo de la fascia, porque es un tejido que si bien es pura agüita, 80% agua, tiene sus propias células que crean colágeno, elastina, entonces es un tejido muy fuerte, pero al mismo tiempo muy elástico. Y es la razón por la cual tú y yo podemos estar en una unidad conversando y no tener nuestros órganos dispersados en nuestra sala, ¿verdad? Entonces, pero este tejido conectivo, otra de sus capacidades es electricidad, es la fibra óptica del cuerpo y usa el agua como conductor. ¿Pero para qué? Para que la electricidad vaya de célula en célula, de órgano en órgano, de tejido, de tendones, de ligamentos, en ligamentos. Entonces, si no hubiese un tejido conectivo de la fascia, no pudiéramos tener este cuerpo en unidad, no pudiéramos tener esta comunicación intracelular. Y por eso es tan importante el estiramiento, la danza, el rebotar, el respirar, el reposturar corporalmente, porque yo digo que cuando uno tiene una presencia postural erguida, también tenemos una mejor postura emocional. Por ende, tenemos una mejor postura mental y por sobre todas las cosas tenemos una postura vertical espiritual, porque cuando hay un cuerpo regulado, hay un acceso al más allá en el más acá. Entonces empieza a ser esta agua un lugar sagrado, un manantial, ¿verdad? Y por ahí fui encontrando este proceso y fue de una profesión que no me gustaba, pero atravesándola a través de un cuerpo que sabía que tenía que tener una buena postura ante la vida. Entonces, o sea, imaginen esto, porque la gente realmente no conoce lo que es la fascia. Y la fascia es un término, y quisiera como aprovechar este momento. O sea, aparte de nuestros huesos, que es la estructura, y de nuestros músculos, todo el cuerpo está cubierto por esta fascia, por esta red. O sea, realmente la fascia es la responsable de que haya una unidad holística en todo el cuerpo. El cuerpo lo podemos entender por partes para comprenderlo, pero lo que permite que funcione como una unidad es justamente el tejido conectivo de la fascia. Entonces, esto es muy grande, porque este es el elemento que se encarga de la unidad del cuerpo, pero sin embargo no sabemos cómo interactuar ni cómo trabajar. Además, no forma parte ni siquiera de la identidad anatómica que tenemos de nuestro cuerpo, de manera general lo que la gente sabe de su cuerpo. Y aquí es donde yo, por eso me interesa mucho crear estos espacios, porque necesitamos seguir educándonos. Y para mí, de hecho, el agua es, a nivel científico, todavía se está entendiendo qué es el agua. Es uno de los elementos más complejos de comprender y la ciencia todavía está tratando de entender qué es el agua. Entonces yo quisiera profundizar contigo en que la gente entienda por qué decimos que la fascia es de los tejidos principales para mantener la coherencia dentro de nosotros mismos. Claro. Bueno, yo considero que la coherencia, primero que todo, es, obviamente tiene mucho que ver con la integridad y la unificación. Por ejemplo, la coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que actúo. Pero ponte a pensar, vivimos en un mundo muy sobreidentificado a la razón, a la lógica, al corre-corre mental, pero disociados de lo que pasa del cuello para abajo. Hay poca conexión a lo que es el mundo límbico, el mundo emocional, de las aguas que se enquistan, se estancan y se colapsan como electricidad en hercios en el cuerpo. ¿Qué tiene esa data? Esta estructura biomecánica del cuerpo, que es súper sutil porque es pegajosa, es acuosa, que es, por ejemplo, una telaraña, literal, tú le lanzas arriba gelatina transparente y así luce. Y está en todos lados, en todas las capas del cuerpo, en todas las formas oblicua, transversa, horizontal, vertical, parece caótica, pero es muy integrativa. Entonces, cuando la fascia tiene microaccidentes o bloqueos por un tema emocional, por ejemplo, tienes
un problema emocional de niño y viste algo que no, que te hizo mal, la fascia en esa zona donde viene el golpe emocional actúa como un amortiguador y para ese vector eléctrico para que no se propague por todo el cuerpo. Y como la fibra óptica, al doblarse, deja de conducir electricidad en esa zona. Entonces, de Mm, pronto empiezan a haber muchos microaccidentes en esta avenida, en estas carreteras corporales, y es como tener una gran ciudad con muchas calles, muchas avenidas, muchas carreteras, pero que hay microaccidentes por donde no puede correr la comunicación. Y si no hay mm, comunicación, no hay integridad. Si no hay integridad, no hay puentes de coherencia. Y obviamente a menor comunicación del cuerpo hacia el cerebro, ¿qué recibe el cerebro? Una señal incompleta, inconclusa y débil del Internet de que le dice al cerebro mis estados internos de los órganos, cómo está el pulso y el impulso de cada uno de mis órganos, cómo está mi postura, cómo está mi mundo emocional. Si el cerebro está recibiendo 80% de la información de este tejido conectivo que releva información y le manda al cerebro pedacitos en cortocircuito, el cerebro va a decir, aquí hay un problema, aquí hay un mm. tigre, aquí hay una amenaza y va a enviar una cascada bioquímica de amenaza, de inflamación, y de, obviamente, de no estar en seguridad en el mundo. Entonces, una fascia contraída, constringida, baja la comunicación celular y a baja comunicación celular hay sistemas que no pueden dialogar de forma adecuada y por ende la salud integral se rompe. En- Entonces, imaginémonos, ¿no? ¿Qué le está ocurriendo a la fascia constantemente si vivimos en estado de estrés constante? Si no tenemos prácticas corporales diarias que permitan relajar, trabajar los estados emocionales, salir del estancamiento o de la aprensión a una memoria, a una conversación que tuve con alguien que me dejó muy tensa. ¿Qué, o sea, ¿qué podemos hacer, Anet, para que ese estado de estrés constante, o mejor dicho, qué le ocurre a la fascia bajo Claro. ese estado constante y qué pasa con la fascia cuando yo desarrollo una práctica que permite trabajar la relajación sostenida como un estado natural del cuerpo? Claro. Lo primero que le sucede a la fascia cuando el cuerpo entra en modo alerta, huida, defensa, es que como ella es muy viscosa, muy pegajosa, muy hidratada, muy deslizante, ella pierde su deslizamiento y se pone rígida, se cristaliza, se rigidiza. Y como a través de ella corren venas, arterias, nervios, y envuelve órganos, ligamentos, el cuerpo empieza a sentirse como que estuviese entre agujas. Entonces, por eso las personas empiezan a tener dolores, están contraídas, están oxidadas, el rango de moción está corto, por ende el rango de emoción está mínimo. Entonces, cuando el sistema simpático de alerta se activa, la fascia se contrae, se seca, se rigidiza y hay menos pulso de expansión natural interna. Cuando la fascia está siendo tocada, tendida, porque la fascia responde a la presión suave y lo vuelve electricidad. Y cuando hay electricidad, hay movimiento y comunicación. Cuando la fascia se empieza a hidratar, ella se desliza. Ella empieza a dejar que el pulso interno del sistema craniosacral y las meninges, que obviamente son las que dan apertura para que el líquido cefalorraquídeo pueda proteger la médula y el cerebro, pues hay una danza interna, hay un pulso eléctrico, hay una circulación toroidal, un campo electromagnético expandido, expresado, pero algo contraído, represado, no tiene energía disponible, tiene energía en potencial, que no es lo mismo en disponibilidad. Es como enamorarse de un hombre por el potencial y que nunca llega a ser lo que uno quiere porque no lo hace movimiento, no lo hace vida. Y entonces es como clave para el sistema nervioso, que es la base eléctrica de la vida y de la salud. Ok, bellísimo. Entonces, Anet, ¿qué recomendaciones, qué tipo de prácticas tú sugieres? Y hasta, no sé, 10 minutos, 5 minutos, ¿qué tú sugieres para que la fascia se mantenga flexible, hidratada, feliz? Y además Mm, entender la relación que esto tiene con el estado emocional. qué bello. Como nuestro mundo emocional es un mundo acuático y las aguas se represan, se estancan, se pudren, se olvidan o se mueven, se circulan y se liberan,
el mundo de la fascia, si tú lo ignoras, si tú no lo sacudes, si tú no lo estiras, si tú no lo rebotas, si tú no lo meneas, si tú no lo circulas, es como agua muerta, agua podrida, agua Mm. enquistada. Entonces, algo primordial es el autotoque, porque somos baterías eléctricas y cuando yo cierro el circuito y me toco, yo soy un canal eléctrico que hace que esas luces se enciendan en mí. Si yo aprendo a tocarme suave, pero presente, eso activa los receptores que se llaman rufinis de la fascia, que dicen presión mecánica, lo hacen un cambio a electricidad y empieza un fluir eléctrico en esa zona. Empieza un fluir eléctrico en nuestro toroide. Entonces, el toque, el estiramiento estático, que el mundo está acostumbrado a ir al gimnasio linealmente, ir a yoga, ir a pilates, que está muy bien, pero la quietud, el estiramiento largo sostenido en presencia, hace que la fascia haga su crack, 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 se derrita, se descontracture, libere sus cristales de memorias. Y ahí es donde vienen las catarsis, las liberaciones, los bostezos, los llantos, todo lo que sabemos que pasa cuando le damos vibración, movimiento y expresión natural a lo que sabe hacer la electricidad, pero que está enquistada en estos tejidos. Entonces, toque, sacudir, rebotar, tararear, masajearnos, estirar en presencia, en quietud, largo, sostenido, especialmente las caderas, el músculo psoas, que guarda Mm. mucha data emocional desde que éramos pequeños. Y al acortarse el psoas, se acorta el diafragma, respiramos más superficial y se activa entonces la amenaza corporal. Entonces, todo es un gran sistema y una cascada, un efecto dominó que si tú aprendes a encender la parte de la dulzura, la sonrisa, la quietud, la paz, la expansión, toda la cascada bioquímica del cuerpo de la reconstrucción celular se activa y solo toma un buen apapacho, un buen mecerse, un arrullarse, un tararearse, alarse las orejitas, tocarse la cabeza, tocarse el pecho, aperturar el pecho, estirar la cadera. Parece bobo, pero es fácil. Lo que hay que tener rutinas de autoamor. Qué bella esa palabra, rutinas de autoamor. Sí, Eh, un elemento que yo identifico es que mucha gente está viva, pero no necesariamente presente. Y eso parece ser un gran tema dentro de la sociedad y por eso yo sigo diciendo que la educación sigue siendo de las grandes herramientas porque no seguimos descubriendo quiénes somos para poder hacernos presentes. Si no sabemos quiénes somos, es muy difícil poderte hacer presente. Y en mi caso, tengo mucho tiempo relacionada con la danza, pero entendí que también había un aspecto de la danza como entretenimiento, como técnica, como forma, que alejaba a muchas mujeres de lo que yo llamo la danza como tecnología de autoamor, de reconexión y sobre todo es mi manera de mantener de manera creativa y libre mi conexión con mi fascia, con mi cuerpo, con mis centros energéticos. Entonces, yo sé que tú vienes del mundo más de la medicina, pero dentro de tus prácticas hoy en día trabajas con la danza porque sé que entiendes la danza como una tecnología. Entonces me gustaría un poco profundizar contigo sobre cómo la danza nos permite hacernos presentes y cómo la danza es una práctica sencilla, fácil, para reactivar y reconectar y mantener feliz esa fascia. ay, qué lindo. Mira, yo soy cubana de nacimiento y obviamente todo cubano que nació en Cuba especialmente sabe salsa, merengue. Yo con los años aprendí bachata, pero ese es un baile que yo lo bailo en una fiesta y bailo una y ya. Nunca, con los años, como yo me estiraba, lineal, estático, largo, y me venían todas estas catarsis y todos estos movimientos de energía ya disponible, ¿qué hace la energía y la electricidad? Moverse, ondular, circundar, abrir, cerrar, empezar a tener ritmo, tono, amplitud. Entonces, llega un momento que la danza te hace, porque hay movimiento libre eléctrico. Y empezó mi movimiento, lo que yo le llamo estiramiento libre no lineal en espiral, porque es que así surgió. El cuerpo ya me sacaba del mat y me hacía hacer cosas. Y yo ahora voy a una fiesta y yo no te bailo un, dos, tres, yo empiezo
Y todo el mundo se ríe de mí, me parezco loca, como haciendo un exorcismo, y es lo que en terapias cuánticas con los años aprendí que le llaman autosanación energética. Y yo decía, con razón, porque es que el cuerpo sabe hacia dónde dirigirse para modular, restribuir y reestructurar la electricidad en el huevo cuántico, en el huevo energético, en el toroide electromagnético. Y si tú te vuelves sensible a los colores que se te despiertan por dentro, las emociones que empiezas a sentir en diferentes lugares y le das movimiento, le das textura, color, sabor, expresión, se arma una danza. Y la coreografía es de Dios. Tú eres el Así es. instrumento. Y me encanta. Yo siempre he dicho que para mí la bailarina más increíble del mundo es el agua. Hoy en día es mi maestra de danza y para nosotros sencillamente imitar el movimiento del agua, entender cómo podemos ondular la columna, movernos en espiral porque revitaliza el movimiento por dentro, la energía por dentro. Es súper sencillo, pero por alguna razón para muchas personas es muy complejo. Y por supuesto hay un factor que se llama disciplina y voluntad, que es importante desarrollar. Y bueno, ahí estamos personas como nosotras que ofrecemos ese tipo de acompañamiento, pero la, la inteligencia de entender que naturalmente tener una práctica de danza es acceder a una sabiduría que ya está dentro del cuerpo y que no tiene que ver con la linealidad del yoga. Yo respeto mucho el yoga, yo respeto mucho el fitness, los gimnasios, el ejercicio, está bien, pero no te va a dar esa expansión y esa apertura, esa plasticidad que el cuerpo tiene, que tiene la fascia y que solamente se activa si hay una práctica que le permita que se desarrolle. Si estamos todo el tiempo moviéndonos de manera lineal, mecánica, solamente repetitiva, pues hay una inteligencia a la que no se está accediendo por no tener esta apertura psicológica y corporal de entrar en un espacio donde yo me dejo llevar por mi propia inteligencia interna, por mi propia agua interna. Entonces esa capacidad de escucharnos a nosotras mismas, porque el cuerpo en sí mismo tiene ya la sabiduría, pero es como que no estamos entrando en ese espacio para escuchar esa sabiduría que ya habita dentro de nosotros. Por eso el silencio, la escucha, todo ese tipo de prácticas para luego desarrollar un estado que no importa que yo voy al mercado, yo estoy en esta flexibilidad, yo no estoy en esta rigidez, en este estado de defensa, sino cómo la práctica luego va construyendo un nuevo ser, donde la danza es la vida entera, ¿no? Yo ya no hay como mucha diferenciación, pero yo tengo mis momentos donde yo me recuerdo quién soy. Entonces, si Mm. tú nos puedes hablar un poco de esa Anet hoy en día, cómo se vive Anet en sus prácticas, en esta inteligencia que Anet ya ha activado para sí misma, ¿cómo es la vida de Anet hoy desde ese lugar? Qué lindo, porque si recordamos que cada emoción, como cada pensamiento, tiene su onda, ¿verdad? En hercios, igual, y cada emoción tiene un color que también se mide en hercios. Entonces es como el gran arco iris de la vida. No podemos sacar el rojo y el verde y creer que vamos a tener un arco iris, porque al final el arco iris es fragmento de la luz integral, ¿verdad? Entonces ese eje vertical que en lo horizontal se deja ser expresado. Entonces, si bien hace muchos años yo empecé en lo estático yo hacía yoga, hacía pilates, ya tenía como esos conocimientos, pero en los momentos emocionales que estaba me di el permiso de conectar con esas aguas emocionales, de descubrir el color, qué necesitaba esa tristeza, qué necesitaba esa angustia, y ahí iba estirando estáticamente. Y cuando esa energía que estaba enquistada se volvió electricidad movilizada, me paraba, me hacía danzar. Y en el hoy, como no se me enquista, no se me encapsula tan a menudo porque ya tengo esta habilidad consciente y mi cuerpo ya se entrenó, que mi cuerpo me lo recuerda. Cuando me pongo vaga, mi cuerpo es como que crack, 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 quiere estirarse, quiere danzar y del estiramiento siempre viene la danza porque el estiramiento sacude electricidad enquistada y cuando se desenquista empieza a ondular y a la ondulación te lleva la danza y empiezas tú a hacer el agua, pero ¿qué tipo de agua? El lago quieto, el mar que está revoltoso o el mar del Caribe
o la catarata que viene con todo, o el río que fluye y es caudaloso, o esa parte del río que se pudre porque no fluye, porque hay muchas piedritas. Entonces uno empieza a darse cuenta qué tipo de agua soy. También cuando estoy fogosa, ¿qué tipo de fuego soy? Soy de fogata, soy de cocinar una carne, o sea, y uno empieza a jugar con los movimientos naturales de los elementos de la vida y eso también se vuelve danza. Entonces yo vivo desde ahí en el hoy. Si veo el cielo y veo una palma que me hace sentir algo, me vuelvo la palma, erguida, pero dejándome despeinar por la brisa. Si veo un pajarito que viene y le veo la alita, pues esa alita se vuelve mi dedo, se vuelve mi propia alita, se vuelve mi brazo. Y así vas incorporando movimientos que lo externo te recuerda que tú también traes por dentro. Entonces la vida empieza Mm, a ser una unidad, un gran hilo mm, que se teje y empieza a ser lo que yo le llamo la alfombra mágica de tu sistema nervioso, que tu bioquímica sea tu aliado y tus mm, movimientos internos regulados, porque estás incorporando la naturalidad y la regulación de la vida que la naturaleza te enseña, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ya es Anet hoy, que ha ido integrando y que ya no son como rutinas separadas, sino que empiezo a estirarme y del estiramiento viene una dancita, aunque no haya música, porque ya la melodía la trae uno por dentro. mm, ¿Sí? Ya uno es la orquesta, uno es la melodía, uno es la sinfonía, uno en la quietud empieza a escuchar cuánto movimiento tiene la quietud, cuánto sonido tiene la quietud. Y de ahí mm, algo te toma y te deja ser tomada. Es el próximo paso, cuando dejas que el cuerpo sea cuerpo y no lo estás como, mm. sino que es una inteligencia que sabe hacer cosas que yo no puedo dirigir. Yo puedo Wow. ponerme a disposición y desde ahí, todo lo demás sabe ser lo que tiene que ser, pero dándole como materia prima, tierra sagrada, ¿verdad? Tierra fértil. Mm. Y Anet, hemos hablado del movimiento, hemos hablado de esta danza como una tecnología que activa y nos permite acceder una y otra vez a este gran océano que somos y a esta forma de regular y de ser con tus propias aguas. Sin embargo, ahorita quisiera introducir un poco esta herramienta tan sutil que es la respiración y el poder que tiene la respiración para regular nuestro sistema nervioso, para regular nuestras emociones y en vez de reaccionar en automático cuando algo me molesta, cuando algo me saca de mi eje, cómo la respiración sencillamente es una práctica que al hacerse consciente se convierte también en una gran tecnología de autorregulación y de toque de la fascia. qué bello. Bueno, de una manera sencilla, vamos a pensar en el gran músculo del diafragma, ¿verdad? Que es el que todos más o menos sabemos que cuando respiramos el diafragma tiene un bajar y un subir. Y en ese bajar y en ese subir, si el diafragma está súper envuelto en fascia, y obviamente el diafragma tiene mucha conexión con el músculo psoas, que también tiene mucha fascia alrededor, tiene mucha conexión con el piso pélvico, que está lleno de fascia también. Entonces, cuando nosotros estamos respirando, especialmente elegimos patrones de respiraciones profundos donde ensanchamos la barriga, estamos estirando la fascia más superficial que está más cerca de la piel, la estamos Mm, activando. Al activar la fascia, activamos el nervio vago. El nervio vago es jefe del parasimpático. El parasimpático, el jefe de la tranquilidad, de la paz, de bajar las ondas cerebrales a estar en relajación, en introspección, en regulación, en reconstrucción celular. Entonces, es una gran cascada que la respiración es un atajo que toca la fascia, pero que también tiene cuando activamos el diafragma y empezamos a respirar con la barriga como si estuviéramos gorditas o embarazadas, automáticamente se activa parte de ese nervio vago que corre por el diafragma. Es como que al nervio vago se le toca. Hello, estamos a salvo. Si estoy respirando con el vientre, es porque no hay un tigre que me come. Entonces el nervio mm, vago dice, ok, más la fascia que se está distendiendo, más el músculo psoas que está en más como elongación, porque la pelvis baja, el diafragma baja, los pulmones tienen más espacio para bajar también, la caja torácica se ensancha, toda la fascia de la caja torácica también se toca, y es como que todo le dice al cerebro, paz. Entonces, ahora, la respiración también puede ser un atajo para descuartizarte, porque la gente que respira con los hombros y muy mm, superficial
está activando el simpático todo el tiempo, o sea, la amenaza, la huida, la alerta, el problema. Usualmente tenemos compensación respiratoria disfuncional y las personas respiran con Mm, puro pechito y se han olvidado, porque también están tan contraídos en su postura y en su expansión y flexibilidad facial, que ya no tienen su barriguita que se les ensancha fácilmente. Tienen que hacerlo muy consciente. Y como 95% del día estamos en el inconsciente, si tu cuerpito está acostumbrado a estar compensando así, tranquila que el cerebro está recibiendo la señal de problema, de amenaza, de huida, de reacción, tigre, león, y no de relajación. Entonces, la respiración consciente con un patrón adecuado, pues nos enciende lo más bello, ¿verdad? Y es lo lindo, que el cuerpo tiene tantas vías de ser biohackeado con una conciencia elevada, que todo nos guía otra vez a la divinidad, a la tecnología sagrada. Tú en tus clases mencionas mucho sobre el psoas y la relación que hay entre el psoas, la respiración y las emociones, que muchas veces el cuerpo tiene estancadas, es como memoria, es agua congelada, algo que ocurrió 20 años atrás, 15 años atrás, pero que todavía está en mi cuerpo y por eso yo puedo vivir en el presente algo que pasó 10 años atrás como si me estuviera pasando ahora. ¿Qué ocurre ahí con la memoria, Net? ¿Qué pasa con esos niveles de tensión y de trauma Mm, que quedan grabados en el cuerpo? ¿Cómo se puede liberar? mm. Bueno, obviamente uno de los caminos para liberación de este músculo psoas, o sea, de elongación, es estiramientos, obviamente en diferentes ángulos para ir soltándolo. Pero, ¿qué pasa? El psoas tiene una capacidad y algo que no tienen otros músculos, que es un músculo que flexiona la pierna, o sea, te hace mm, listo para correr. Pero, ¿qué pasa? Está muy inervado, como muy cercanamente al sistema simpático de alerta. ¿Por qué? Si yo a ti te doy un golpe cuando eras pequeña o tú viste a mamá y a papá peleando, eso te da un impacto emocional y tu cuerpito va a reaccionar. Se acortó el psoas, la fascia tuvo una interferencia de patrón de movimiento, ¡crack! Ahí quedó enquistado eléctricamente una emoción que el niño no tiene la capacidad de hacer la curva de esto pasó, fue por esto, y sacudir. El niño no hace eso, el niño encapsula y congela, se acorta el psoas, baja el diafragma y se queda como, ya empieza el primer susto anclado al cuerpo. Y así, diferentes golpes emocionales internos, se acorta el psoas, diferentes problemas externos, nos caemos, nos damos en el coxis, nos caemos en la bicicleta, todo lo que nos va pasando, y ese psoas, porque es que es tu protector, tú tienes que salir corriendo en algún momento. Viene el niño que te va a dar un golpe, tú no te vas a quedar a que te den un golpe, las piernitas hacen ¡pum! Y te llevó, porque es una manera de protección, pero como mismo es de protección, empieza a ser de represión, porque ya se quedó memorizada una contracción, un acortamiento y el que no reconoce y no lo sabe y no se hace sus procesos emocionales con los años, se queda ese como sin sacudir nunca los muebles de la casa. Queda un polvo congelado, enquistado, reprimido, rechazado, olvidado en forma de electricidad encapsulada, en potencial, una represa de agua sin abrirle la puerta para que se vuelva energía alternativa. Entonces, cuando nosotros nos estiramos en quietud, sosteniendo este tipo de estiramiento de paloma invertida, donde abrimos la cadera y estamos como estirando ese flexor, empiezan a venir emociones, memorias, catarsis, llorar, porque se moviliza electricidad. Y la electricidad es una emoción, es una electricidad, es como emociones, energía en movimiento. Entonces empiezan a pasar muchas cositas para uno ir vaciando este gran envase que tiene tanta memoria. Y a nivel de Mm. fascia, la fascia se empieza a descontracturar, elongar y deja de ser una interferencia eléctrica. Es como si un cable lo doblas, la fibra óptica la doblas un poquito y ya no funciona. En la vida real, la fibra óptica, si la doblas, Mm. se jodió. Tienes que buscarte otra. La fascia, no, porque la fascia es elástica, flexible y tiene células de colágeno internamente. Entonces ya puede restablecer su colágeno, puede deslizarse y elongarse. Entonces cuando tú haces tus procesos musculares de elongación, la fascia que le da la vuelta a todo el músculo por cada espacio, también se estira y da más espacio a ese músculo elongarse. Al elongarse el psoas,
el diafragma suelta porque ya no está agarrado del psoas, entonces hay más espacio para respirar profundo. Entonces el nervio vago también se enciende más y empieza todo el círculo de la paz, la reconstrucción celular, ponernos al día. Es como un celular que nunca se puede poner al día. De pronto le diste la capacidad de reset, ¡wii! Y mi celular se vuelve loco. Yo no sé de nada, yo lo único que sé es que lo apago. Al segundo, el cabrón está perfecto. Y el cuerpo también es así, pero tenemos que aprender a cómo autorregularnos, apagándonos del fuego, fuego, alerta, alerta. Entonces, entrando a la cadera es una vía muy maravillosa. Y obviamente a través del abdomen, respirando profundo y exhalando más largo que la inhalación, otra vía de acceder a ese espacio de liberación. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo cuando finalmente vuelve a sentirse seguro? Descríbenos ese cuerpo que ya no Ah, está funcionando desde ese sistema simpático en alerta, siguiendo una memoria aprendida que le vino de un otro. ¿Qué pasa cuando yo ya estoy asumiendo la responsabilidad de mis emociones, del estado de mi cuerpo y me doy cuenta de que yo soy la creadora de la cualidad de mi vida? De que yo soy la única responsable de sostener la cualidad de mis aguas. ¿Cuál es el estado de mi agua hoy? ¿Cómo yo puedo mantener con prácticas muy sencillas o con hábitos muy sencillos un estado donde hay apertura, donde hay relajación, donde hay gozo, donde hay creatividad, donde hay confianza, donde hay unión? Entonces, mm, ¿cómo es esa fascia? ¿Cómo es ese ser, Anet, que está sí. conectado con la inteligencia de sus propias aguas? Sabes que uno de los beneficios claves cuando entramos en ese espacio de fascia expandida, que hay un pulso y un impulso y un espacio para todos los órganos tener su movimiento, su danza, su frecuencia, porque cada sistema, cada órgano tiene su danza, todo tiene su propio, como pulsos por minutos. Entonces, cuando todo está en sincronía interna, pasa algo. Obviamente vamos de la huida, de la amenaza a la relajación, pero ¿qué pasa cuando estamos en relajación? Ya no somos complacientes, crónicos porque sí, porque quedamos mal. Empezamos a tener soberanía y responsabilidad, pero también amor propio. Empezamos a aprender a vincularnos con este autoamor y aprendemos por sobre todas las cosas a poder estar abiertos para el otro genuinamente. No por lo que me dan o por lo que me quitan, sino porque estoy tan abierta a mí y me estoy dando desde un espacio tan real que entonces yo me puedo vincular contigo profundamente. Y eso todo tiene que ver también con el nervio vago, pero el nervio vago ventral. Hay una parte del nervio vago que es el nervio vago dorsal, que es el que nos mantiene en congelamiento. ¿Cuántas personas? Hay personas que pelean, que huyen, otras se congelan, otras complacen y complacen y complacen, pero terminan en resentimiento. Ese es un sistema nervioso desregulado, fascia contraída, simpático en el cielo. Pero cuando nos vamos para el otro lugar, sea por la herramienta que cada uno encuentre, sea por estiramiento de fascia, por la danza, por la respiración, de pronto yo te puedo mirar y yo me puedo ver en ti. Y yo puedo decir, aquí estoy para ti, pero porque primero estuve para mí. Y no es Mm, egoísmo, es, mm. yo creo que es real amor, porque yo solo te puedo dar lo mejor de mí si ya me lo di a mí. Si no, quiero algo de ti. Anet, ¿qué significa vivir en coherencia dentro de tu cuerpo? Sabes, como decíamos anteriormente, tener una avenida, una carretera de comunicación bidireccional, que lo que yo estoy pensando lo pueda metabolizar con el cuerpo y lo que el cuerpo ya digirió también se lo pueda comunicar a mi cerebro y que mi corazón en el centro sea el puente de ponerlo en el mundo, donde haya una coherencia, donde no gane uno y pierda el otro, sino que todos ganemos, 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 porque esa es la real reciprocidad, ¿verdad? La Mm, real congruencia es donde no es una competencia, es una cooperación. Como mi mm, corazón, mi cerebro y mi cuerpo entran en convergencia y en disposición de ir hacia lo mismo, habiendo encontrado una frecuencia armónica donde todos podamos entrar y danzar. Entonces, mm, considero que es tener la integridad y la ética de actuar según lo que percibo que siento, según lo que digo que voy a hacer, obviamente mm, teniendo un discernimiento claro y una orden máxima donde no me esté comiendo la cabeza la orden del clan, sino que hay una orden de soberanía.
Entonces, mm, cuando todos ellos son congruentes y no se pisan los pies y no estoy actuando en contra de mi sentir y no estoy sintiendo en contra de mi pensar, sino que todos crean una alianza interna, una alfombra mm, mágica donde todos podemos volar. Creo que eso es mm, lo que sería vivir en coherencia y tener la mm, valentía de decir, mm, no estoy lista, espérate, voy a sentirlo con todos mis cuerpos, porque mm, tenemos muchos cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, el cuerpo mental, y hay momentos donde si no he encontrado dónde se ajusta y dónde entra el próximo pedacito de Tetris, no tengo que dar un sí a nadie, porque si no eso sería complacencia, mm. ¿verdad? Entonces, Hermoso. Ya para ir cerrando nuestra conversación, hay una cualidad del agua. El agua es la fuerza de la vida, está constantemente recibiendo la luz del sol, los códigos de la luz, y luego absorbe todos estos códigos y los transforma en múltiples formas de vida. Y esa fuerza creadora que tiene el agua es una fuerza creadora que también habita en nosotros. Y nosotros estamos acá no solo para crear hijos, sino también nuestras conexiones, nuestros trabajos, lo que le ofrecemos al mundo son nuestras creaciones, nuestra manera de interactuar con la naturaleza también es una relación creativa, que para mí tiene que ver con esa cualidad inteligente que ya habita en nosotros, que viene del agua. Muchas veces nos quedamos atrapados en nuestras historias personales y nuestras historias personales pueden estar cargadas en algunos momentos de mucho sufrimiento, de cosas terribles que nos pudieron pasar, pero somos como un río que puede seguirse moviendo, que puede seguir fluyendo y que puede seguir recreando quién es. Entonces, desde esta narrativa, desde este poder que tiene la palabra para decirnos quiénes somos, mi invitación es cómo nosotros podemos hacerle espacio al agua, en este caso, para vernos como un espejo en ella y decir o expandir esta identidad y entender que yo no solo soy mi historia personal, sino que yo soy una fuerza universal donde yo me estoy reconociendo desde este tamaño chiquito que yo soy, pero que me permite acceder a algo muy grande que está en mí y que está en todos los seres vivos que están en este planeta. Entonces, desde ese lugar creativo, desde ese poder de crear, Anet, ¿qué le pudieses tú decir a esta audiencia, a esta gente que va a escuchar esto? ¿Y qué les podrías tú compartir dentro de esta conciencia donde estamos enmarcando al agua como una inteligencia que vive en cada uno de nosotros? uh, bueno, como sabemos que el agua toma la forma de lo que lo observa. Toma Mm, la forma del que le habla, toma la forma del que lo siente, lo percibe o no. Entonces, como somos la suma de tres registros, el simbólico, que es el diálogo interno, el verbo, la emoción, que es el imaginario, la imagen que nos hacemos de ciertas cosas, hasta de lo que nos pasó. A veces tenemos una imagen que a veces ya no es ni tan cierta, sino que cargamos la imagen. Y está lo real, que ya es el cuerpo, es lo más visceral. Entonces, si tenemos en cuenta que somos la suma de esas tres y la calidad desde donde hablamos, nos hablamos, somos la calidad de cómo nos sentimos o elegimos sentirnos y somos la calidad de cómo portamos este envase de piel para mejorar el observador y por ende los códigos en estas aguas que son maleables, son plásticas. Podemos, pero para ir hacia un futuro tenemos que vaciarnos en el presente del pasado. Entonces tenemos mm, esta habilidad de sacudir, de sacudirnos y sacudirnos constantemente porque siempre la psique de lo anterior, inercia, va a querer rearmar el patrón de sufrimiento, el patrón de abandono, el patrón de humillación, pero si yo estoy en constante reacuerdo con mis aguas, hablándole desde un lugar elevado, moviéndolas desde un lugar elevado, sintiéndome desde el color que a mí hoy me conviene sentirme, yo voy a empezar a poner este ojo observador de una calidad extrema, expandida, y coherente según el deseo de vida que quiero. Entonces, porque el agua toma la forma de quien la observa. Entonces, ¿qué mm, tipo de observador quiero ser? Y mm. ahí actuar en congruencia. Mm. Ay, muchísimas gracias, Anet. Yo creo que estamos
ante un momento donde la necesidad, la educación y la importancia de poder habitar nuestro cuerpo de manera consciente, de entender procesos que pueden funcionar en automático como la respiración, cuál es la fuerza que tienen cuando se hacen actos conscientes, cómo esto es un acto de soberanía para regular mi propio sistema nervioso, para poder regular mi respuesta emocional y para poder crear desde un lugar más coherente, más inteligente. Yo te agradezco mucho, primero tu servicio para este mundo, para este planeta, primero haberte conquistado a ti misma, haberte conocido a ti misma, porque solamente escucharte se te siente que tú encarnas lo que compartes, lo que enseñas. Yo agradezco mucho tu tiempo, tu espacio. Muchas gracias por acompañarme en la inauguración de este capítulo, de este canal de educación sobre la inteligencia acuática. Espero, bueno, que esto sea el inicio de oportunidades, de encuentro con otras personas. Por favor, voy a colocar tu página web, pero algo donde podemos encontrarte, o si tienes tu página web, cualquier cosa que puedas decir para que la gente pueda conectar contigo también, Anet. Sí, me encantaría decir que hagamos que nuestra tecnología acuática sonría desde el alma y esa es justo mi página web, sonrisasdelalma.org, porque para mí eso es una organización de educación para que lo celestial habite en cada fibra de nuestra fase. Entonces, gracias por tenerme y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Anet.